Buenos días, compañeras y compañeros. Nosotros somos de la Universidad Latinoamericana. Mi equipo está conformado por Eric Sebastián Olmedo Bermúdez y por su servidor, Héctor Ulises León Cedillo. Somos de filosofía y somos el grupo 6100. Hoy les venimos a hablar de Jean-Paul Sartre. ¿Quién fue Sartre? Sartre fue un filósofo, novelista, dramaturgo y ensayista. Además, fue el padre del existencialismo, una corriente que dejó una profunda huella en el pensamiento moderno occidental. Nació el 21 de junio de 1905, en París, Francia. ¿Dónde estudió? Sartre estudió en París, en la Elitista École Normale Supérieure, donde se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía. Durante sus estudios conoció a Simone y a Raymond Aron. Sartre y Aron se hicieron compañeros inseparables por el resto de sus vidas. Es importante indicar que Simone sin duda fue un pilar fundamental en la vida de Sartre. ¿Cómo vivió la Segunda Guerra Mundial? En 1939, Sartre sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en 1940, en Padox, cuando pasó 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Stalin, en la ciudad alemana de Trevis. No abandonó la filosofía durante este periodo y, según su testimonio, escribía a diario apuntes en una libreta que conservó durante su vida en prisión. Sartre durante la Guerra Fría. El primer periodo de la carrera de Sartre, definido en gran parte por El ser y la nada, en 1943, dio paso a un segundo periodo, cuando el mundo se percibía dividido en bloques comunistas y capitalistas de participación política, muy publicitada. Sartre tendía a glorificar la resistencia después de la guerra como la expresión intransigente de la moral en acción, y recordaba que los resistants eran una banda de hermanos que habían disfrutado de la verdadera libertad, de una manera que no existía antes ni después de la guerra. Teoría. Sartre afirma que el hombre está habitado desde el principio por la nada, de manera que la condición humana está compuesta a la vez del ser y sobre todo del no ser. Este es el principio del existencialismo, postuló Sartre. El filósofo afirma que el hombre es el ser por el cual la nada llega al mundo. ¿Qué piensa Sartre acerca de Dios? Sartre afirmaba que Dios es un imposible, una contradicción, y pues tendría que ser al mismo tiempo un ser en sí, pleno, sólido, necesario y un ser para sí, vacío, confuso, es decir, nada. Dios sería al mismo tiempo el ser y la nada, lo cual es contradictorio. Pensamiento. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas, aunque admite algunos condicionamientos culturales, por ejemplo. No admite determinismos. Concibe la existencia humana como una existencia consciente. Libertad. Sartre sostuvo con una seguridad mancilladora que somos absolutamente libres, pero también tenemos una responsabilidad absoluta sobre nosotros y sobre el mundo. Por eso dijo que estamos condenados a ser libres. La libertad del sujeto entonces tiene que ser ejercida con responsabilidad. El hombre como ser libre es su propio autor. Por eso la existencia del hombre precede a su esencia. ¿Qué es la mala fe? La mala fe es un concepto filosófico acuñado por los filósofos existencialistas Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir para describir el fenómeno en el cual el ser humano se niega a su libertad absoluta y en cambio elige compararse con un objeto inerte. Obras.
En su obra sobresale la defensa de la libertad humana basada en que el ser humano no está predeterminado y es quien construye su propio destino. Si bien sus obras filosóficas exponen la teoría, las obras literarias permiten captar en qué consiste su pensamiento, llevado a la experiencia. Entre estas obras, El ser y la nada sobresale como la base de su pensamiento filosófico. A continuación, algunas de las obras esenciales para comprender a este filósofo, quien también fue un prolífico autor. Nombres de las obras literarias. El ser y la nada, de 1943. El existencialismo es un humanismo, de 1946. Crítica a la razón dialéctica, 1960. La náusea, de 1938. Las moscas, de 1943. Y Las manos sucias, de 1948. Vida tardía y muerte. Durante una huelga de hambre colectiva en 1974, Sartre visitó al miembro de facción del Ejército Rojo en la prisión de Stammheim y criticó las duras condiciones de encarcelamiento. Hacia el final de su vida, Sartre comenzó a describirse a sí mismo como un tipo especial de anarquista. Falleció el 15 de abril de 1980, a los 64 años de edad, en el hospital de Brousseins, tras una enfermedad que lo apartó de la dirección de Libertation años antes. Fue enterrado el 20 de abril, rodeado de una inmensa multitud. Más de 20.000 personas acompañaron al féretro hasta el cementerio de Montparnasse, en París, donde descansan sus restos. Bueno, y antes de terminar, unos datos curiosos de Sartre. Manipuló a su escuela. Mientras asistía a la École Normale Supérieure, Sartre dirigió a su maestro Gustave una broma que culminaron con el despido de este. Sartre solía hacerse pasar por su profesor, llegando a manipular a la propia escuela y a los medios locales, mandando testimonios en su nombre. Finalmente, Lanson se vio obligado a dimitir por su falta de control sobre sus alumnos. Quemó un premio Nobel. Sartre fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó. Primero, citó que siempre rechazaba los honores oficiales y, de hecho, en ese momento también había rechazado ser miembro de la Legión de Honor. Afirmó que rechazaría el premio Lenin de la misma manera si se lo ofreciera. Se negó a asociarse a sí mismo y a su trabajo como una institución, argumentando que iba en contra de lo que él representaba como escritor. También quería que el premio Nobel se distribuyera a personas de todas las ideologías y naciones. Y eso sería todo, Miss. Muchas Muchas gracias. gracias.